buscan. En nuestro caso fue cine. Si es cine, categoría tipo B, se puede leer ahí. Y si es categoría tipo B, que es la acá, pero no, cine, 1.3. Entonces el U es 1.3. ¿Vamos? Entonces ya definimos el Z, ya definimos el U, que es el factor de uso. El factor de uso depende del peligro o de la vulnerabilidad. ¿El uso depende del sitio? No, depende de la vulnerabilidad. Entonces, este coeficiente, y lo voy a poner acá entre paréntesis, porque hay algunos coeficientes que dependen del peligro y otros de la vulnerabilidad. Depende de la vulnerabilidad. Y hay otros que dependen de ambos. Entonces, ¿qué falta? Falta definir S, R y C. Primero damos el S, que es el más fácil. No voy a borrarlo de atrás, pero sí. El S depende del tipo de suelo. Y entonces ustedes en su trabajo, algunos, por ejemplo el grupo 4 dice S1. ¿Ya? Yo tengo 4 perfiles del suelo, del S sub 0, S1, S2, S3 y S4. Conforme el S0 será mejor suelo que el S4, ¿sí? Por capacidad portante y otros criterios. ¿Cómo lo clasifican los de mecánica de suelos? De hecho, los estructurales solamente tenemos un criterio, sí, pero nos vemos el informe de mecánica de suelos, las conclusiones, y ahí tiene que decirnos el geotécnico qué tipo de suelo. Y con eso ya vamos. Entonces, acá en la norma, regresando al 030, viendo esto, sería acá, el tipo de suelo está acá. Pero primero les quiero indicar rápidamente en función a cómo define. Lo define en función a lo siguiente. Entonces, 4 tipos de suelo. S sub 0 es rocadura, S1 roca o suelos muy rígidos, S2 suelos intermedios, y acá hay alguna descripción, ¿no? S3 suelos blandos, y S4 condiciones excepcionales, ¿no? Es tan malo que ni siquiera la norma ya lo define, o sea, es un caso excepcional que tiene que evaluarse. ¿En función de qué? Lo categoriza en función de esta tabla, ¿no? BS es la velocidad de onda de corte, ¿no? Si la velocidad de onda de corte es mayor que 1500 metros sobre segundo, o entre 500 y esto, y demás. N60 es el ensayo de penetración N60, ¿no? Que les enseñan en suelos, ¿okay? En función de eso. Y SM es la resistencia de la cohesión no drenada, que también les enseñan en suelos. Entonces, en función de eso, clasifica esto. Es preciso, tiene algunos temas, ¿no? Ustedes cuando han visto suelos han visto perfiles de suelo. Yo tengo en determinados estratos diferentes tipos de suelo. Esto lo está haciendo a nivel promedio. O sea, no se refiere a un suelo específico en el estrato. Entonces eso sí me arrastra, si quieren, un margen, ¿no? Porque lo ideal sería pues es que se clasifique en función del perfil de los distintos tipos de suelo. Acá busca hacer estas características, pero para el promedio de todos los estratos. Entonces, seguramente conforme el estado del arte mejore en mecánica de suelos, con respecto a esto, se podrá hacer algo más a detalle, ¿no? Aquí están las fórmulas y en función de eso. Entonces, digamos pues que ustedes ya les dan de datos, ¿no? Grupo 1 dijeron S1. Entonces, S1 va a ir así. ¿Cómo hay el factor S? Bueno, ingresa a esta tabla 3. Ingresa en la coordenada horizontal con la zona. Recuerden que era la zona sísmica 3, el ejemplo. Y en la vertical con el tipo de suelo de perfil, S1. Entonces, S3, S1, S es igual a 1. ¿Ya? Y así cada uno irá para su grupo, con la zona sísmica y con el perfil. No siempre el S sale 1. De hecho, si se dan cuenta, siempre es 1 para S1, porque está medido, si quieren, para un S1, ¿no? Que es un suelo como roca firme. Es más, la aceleración, el Z, se define en roca firme. Por eso es que le pone, está medido, ¿no? En los demás, S2, S3 y S sub 0 ya tienen valores particulares. Creo que la mayoría de los grupos, si no me equivoco, está entre S1, S2 y S3. Y S0. S4 no tiene ningún grupo porque eso es un caso especial. Entonces, veamos el otro que es el factor S.
¿no? Este es el factor de uso, este es el factor de sismicidad, este es el factor de suelo. En nuestro caso, el S sería así. Ustedes van a la tabla 3 de la norma, ¿no? Estoy enseñando la parte práctica, esto lo van a emplear en sus evaluaciones, creo que desde el examen parcial, no estoy seguro si de la PC1. ¿Ya? La tabla 3 va, y en la tabla 3, S1 y zona sísmica 3, entonces el S sale, listo. ¿Ya? Pero hay otros perfiles que también depende del tipo de suelo. Dicho sea de paso, el suelo depende del peligro o la vulnerabilidad. Peligro, ¿no? Otra vez, el peligro es la parte del riesgo que depende de las condiciones del sitio. Llámese la geología, la sismicidad, mecánica de suelos. La vulnerabilidad es la parte del riesgo, pero que depende de la edificación, la calidad de la construcción, los planos, la supervisión, el diseño. El suelo, lógicamente, será como parte del peligro. ¿Hay otros coeficientes que dependen del tipo de suelo de la zona? Sí. ¿Cuáles? TP y TL. Entonces ya definimos S, nos falta definir TP y TL. TP y TL son los periodos, ¿sí? Son periodos que me van a servir para luego hallar el C. ¿Sí? Para luego hallar el C. Y eso es lo que tengo en las siguientes tablas. En la tabla 4 tengo justamente la definición de TP y TL. Entonces acá, de acuerdo al tipo del perfil del suelo, por ejemplo en nuestro caso era S1, el TP es 0,4 segundos y el TL es 2,5 segundos. ¿Ah? Entonces voy acá, TP 0,4 y TL 2,5 segundos. Esto es para suelo S1 y eso se puede ver en la tabla 4. Lógicamente esto, como depende del tipo de suelo, también depende solamente del peligro. Y ya habiendo visto esto, ya puedo definir el C, que es el coeficiente de amplificación sísmica. Hemos dicho que las ondas se amplifican en suelo blando y asimismo vamos a ver que la vibración se amplifica cuando yo paso. Imagínense que estoy en el hipocentro, luego pasa al suelo donde se hace la cimentación, sigue vibrando y luego la aceleración en la azotea. Entonces este C me va a servir para justamente amplificar, ¿no? Y es el coeficiente de amplificación sísmica. Ese C va a depender del periodo de la estructura. Entonces yo voy a tener que estimar un periodo. Como ustedes no pueden partir de cero, hay fórmulas para estimar un periodo y luego el análisis modal o los modos de vibración, cuando hagan análisis dinámico, les va a dar el periodo exacto y van a recalibrar, volver a reemplazar y ver si es que varía su factor C. Todo este proceso es iterativo. Entonces veamos el factor C. El factor C, que es el factor de amplificación sísmica, tiene esas fórmulas. Cuando el periodo T, el T estamos hablando del periodo de la estructura, el cual puede ser un periodo de la estructura para sismo en X y otro para sismo en Y. ¿Sí? Entonces hay un periodo en X y hay un periodo en Y. Lo más certero es hallarlo del modo de vibración, del análisis modal. Sin embargo, antes, cuando ustedes están comenzando su informe, no tienen que estimar, ¿no? Entonces voy a darle fórmulas para estimar, sobre todo para el análisis estático, el T. Entonces el factor C es 2.5 cuando el T es menor que TP, es 2.5 TP entre T cuando estoy entre TP y TL, y es 2.5 TP por TL entre T al cuadrado cuando el T es mayor que TL. ¿Sí? Es más, en la nueva versión de la norma le agregan otro tramo, que es el que vamos a utilizar, ¿ya? Vamos a tratar de utilizar esto. Entonces, veamos acá. Utilizamos el factor C. El factor C es un coeficiente de amplificación sísmica. Este coeficiente de amplificación sísmica, como depende de TP y TL, tiene una parte que depende del peligro, y como depende del periodo, también depende de la vulnerabilidad. Entonces es un coeficiente que tiene parte de vulnerabilidad y parte de peligro. Y voy a hacer el gráfico, ¿no? Vamos a hacer el gráfico, porque esto se entiende con gráfico. C, periodo. Esto es periodo de la estructura.
Esto lo tendrán que ustedes repetir para signo en X y para signo en Y. Porque yo puedo tener un TX, un TY y así un CX y un CY. Diferente. ¿Ya? A ver. Según la norma, ¿no? La última versión, esto sería así. Es 2.5 cuando es menos que TP. Estoy graficando nada más que gráfico esta función. Luego sigue esta de acá que sería, si quieren, lineal. De TP a TL sigue esta fórmula. Esto acá es 2.5 TP entre T. Y luego sigue la parte que sería parabólica, entonces es parábola. Vamos analizando la función que sería TP por TL entre T al cuadrado. Entonces ustedes lo que van a hacer es estimar el periodo, ver en qué zona están, si estoy acá, entonces con esta fórmula ya haré exactamente cuánto es mi C. O acá o acá. ¿Sí? Eso es. Yo le añado de una vez que le estoy presentando la norma, como en la fórmula, en la norma es 0.31 aislamiento sísmico, ¿sí? Y en la versión futura, en la norma es 0.30, va a aparecer este tramo, que ya lo aplicamos, que es. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Acá se toma 2.5 pero hasta 0.2 TP. Y en este caso luego se une con una recta. ¿Ya? Esto es lo que vamos a emplear y esto es lo que ya se emplea como buena práctica. Es decir, para periodos menores que 0.2 TP tengo una recta que va de 1 a 2.5 y lo puedo interpolar para hallar el C. ¿Ya? Ese es mi coeficiente de amplificación sísmica. Ahora, veamos un ejemplo una vez que tenga el periodo. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Por ejemplo, digamos que este grupo, ¿ya? Vamos a poner valores. Y voy a mostrarle la fórmula para estimar el periodo para un primer cálculo inicial, pero para análisis estático. Entonces acá viene de la siguiente manera. Artículo 28.4. Artículo 28.4. Me dice, periodo fundamental de vibración. Obviamente, yo les dije, a ver, si yo tengo un edificio, tengo 3 grados de libertad por piso. Puede trasladarse en X, trasladarse en Y o rotar respecto a Z. Este edificio tiene 5 pisos, entonces 5 por 3, 15 grados de libertad. Son 15 modos de vibración. Cada modo de vibración tiene un periodo. Pero ¿cuál es el periodo fundamental? ¿Cuál es el modo que más predomina? Esto es para calcular el periodo fundamental. Luego habrá un procedimiento para calcular el periodo de cada modo. ¿Sí? Y es una aproximación nada más. Entonces dice, el periodo se puede estimar como HN entre CT, donde HN es la altura total de la edificación desde el nivel 0. Y CT es 35, 45, 60, dependiendo de qué estructuración tenga, ¿no? Es 35 si tengo solamente pórticos de concreto armado sin muros de corte. Si ustedes revisan la planta del trabajo, solamente creo que hay una placa y todo lo demás, como el modelo preliminar, ¿no? Una placa y todo lo demás es columna. ¿Ok? Con lo cual, sí, podría ser que esté en el caso 35 o 45. 45 es cuando tengo pórticos de concreto armado, pero ya con algunas placas, al menos las cajas de ascensores, ¿no? O pórticos de acero. Y 60 ya es cuando estoy en el caso de un sistema estructural de muros estructurales o duales. ¿Ok? Entonces ustedes para un primer cálculo, creo yo que podrían hacerlo tranquilamente, como solamente hay una placa y ya, bueno, no sé de cuánto, habría que ver de cuánto, podría ser entre 35 o 45, ¿no? A ver, veamos. Regresando acá, ¿qué le dice? 2 vigas columna. Esta me pareció que era una placa, ¿no? Pero, ¿cómo será la dimensión? Semejanza de triángulo, ¿no? L1 con L3. Para calcular más o menos cuánto es esto. A ver, por lógica, L3 y L4, L5 y 5. Grupos 7, 5 metros, ¿no? 7, 5 metros. Entonces digamos que sean 7, 7, 14, 5, 5, 24. 24
4, 7, como es como un tercio, ¿no? Más o menos. Un tercio de toda esta longitud L1, ¿cuánto es? Estoy haciendo semejanza de triángulos aproximados en mi cabeza, ¿no? 5, como unos 60, unos 50. Más o menos le va a salir un metro y algo, 1,50 m, 1,40 m, 1,30 m esta placa. Bueno, sí es alguna placa, con lo cual podría ser, el caso 35 es cuando no tengo ninguna placa, es decir, placas o muros de corte, es lo mismo, ¿ya? Con lo cual sería 45, ¿no? Sería 45, para hacerlo, ¿no? Sería 45 el CP. Entonces veamos acá el cálculo. Con el artículo 28.4 voy a estimar el periodo por análisis estático, que es lo primero que van a hacer en su avance 1. Pero ya saben que ese periodo, luego en X y Y, ustedes pueden hallarlo más preciso cuando hagan análisis dinámico, la modulación. Entonces pongo acá T, va a ser igual a HL entre CP. CP es la altura, HL es la altura total de la edificación desde el nivel 0. Y para nuestro caso, ¿cuánto es? A ver, ¿te dan las alturas? Te dan las alturas. A ver, vamos abajo. Sí, altura H1, 480 y 350, ¿no? Entonces sería 480 más 350 por 2. 350 por 2 es 7, más 480 es 11.8, ¿no? Si no me equivoco. Entonces la altura total sería, la altura es del nivel 11.8 metros. Y una forma de estimar el periodo, como le dije, es con el artículo 28, y en ese caso, como estoy haciendo solamente para verificación preliminar, ¿no? Como solamente tengo una placa y todo columna, podría considerar pórticos de concreto armado con muros en las casas de ascensores y escaleras. En realidad está entre este y este, ¿no? Entre este y este. Entonces veamos. En ese caso sería un CT de 45, ¿no? Para mi modelo preliminar, un modelo base. Y finalmente mi periodo lo estimaría como 11.8 entre 45, ¿y eso cuánto sale? A ver si me ayudan. Y ojo que eso lo estimaría para el... Ahorita les explico. 0.26. Entonces, ahora hagamos la aclaración. 0.26 segundos, ¿ya? Porque es periodo. Recuerden que todo esto son sistemas masas resortes, ¿no? Como les enseñan en física, vibraciones. Con lo cual luego, en la semana 3, en la siguiente semana ya tengo que comenzar a ver fórmulas con amortiguamientos, sin amortiguamientos. 0.26 segundos. Sin embargo, para ser preciso, la placa aparecía solamente en el eje X, ¿no? En el eje Y yo tengo full columnas. Así que yo podría estimar esto como el periodo en X. Y el periodo en Y, como solamente es placas, sería 35, ¿no? Sería 35. Este es un X, este es un Y. ¿Y cuánto sale 11.8 entre 35? 0.34. 0.34. Entonces, ahora sí puedo ir a ver cómo es mi C. Recuerden que el TP y TL era 0.4 y 2.5, así que voy a completar acá 0.4 segundos y 2.5 segundos. Y el 0.2 TP es 0.08, ¿no? ¿Estamos? Estoy reemplazando valores nada más. Entonces, ahora voy a ingresar 0.26 y 0.34. Entonces, veamos. Creo que todos salen por acá, ¿no? O sea, entre 0.08 y 0.4, ¿no? Por acá. Entonces, de acá voy a jalar uno. Y acá tendré mi periodo de 0.34, si quieren, segundos. De Y, y eso me da un C de 2.5. Y el otro que es 0.26, ingreso acá. Y me sale lo mismo, ¿no? Pues no siempre me sale en la misma ubicación, o sea, en la misma franja. Por eso es que lo estoy haciendo por cada uno. Y este periodo me sale 0.26. Quiere decir que con esos valores, ¿cuánto sería mi CX y mi CY?
Entonces, coeficiente de amplificación sísmica sería, como mi TI es 0.34, mi CI sería 2.5. Y como mi TX es 0.26, sale también 2.5, mi CX es 2.5. ¿No? Entonces, ustedes tienen que, en función de esta fórmula, estimar el periodo con el coeficiente de amplificación sísmica, ver cuánto es el C. Pueden tomar cualquier, bueno, y ahí toman el C. ¿Sí? Ahí toman el C. Con eso ya tengo este factor. El C. Ya tengo TP, TI. Lo único que falta, o que está faltando, es justamente definir R sub 0 y A y P. R sub 0 y A y P. ¿Ya? Bueno, voy a ponerlo acá al costado. No sé si es que esta parte es controlada. No pregunté si pero que borra. Pero lo que había borrado era lo de los ejes extremos, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Para sigma en X, para sigma en Y. ¿No me puede levantar el micrófono? Claro, claro. Entonces, les explico R sub 0 y A y P, y creo que con eso ya cerramos la clase, ¿verdad? Ha sido, si quieren, una clase de presentación del trabajo final para que vayan avanzando, y les estoy enseñando cómo hallar coeficiente sísmico. Igual tenía que emplear alguna clase para que pareciera. La clase del miércoles tenemos que hacer ahora sí el tema de pseudo tridimensional y peso sísmico y seguir avanzando con la teoría. ¿Ya? Ok, sigamos. Entonces, como ya lo... disculpen. Hoy día he venido con mi mochila, el mejor equipo del Perú. Si alguno tiene duda. Cristal, ¿no? El equipo que nació campeón. Lo anecdótico es que tengo entradas para el Alianza U de Chile, porque mi esposa es de la Alianza. No, tengo clase. Vaya, al final voy a ir mi esposa con mi suegro. Pero si no, sí, ya he ido a Matute a acompañarlo. Ya, entonces veamos. IA, IP y R sub 0. ¿Ya? Entonces, primero hay que hablar de R sub 0, que es más entendible. El R sub 0 es el sistema estructural. ¿Ya? El R sub 0 es el sistema estructural. Entonces, el R sub 0 en este caso dependería solamente de la vulnerabilidad. Y hay varios sistemas estructurales dependiendo si tengo concreto, madera, acero. En nuestro curso, porque ya tenemos una base de concreto, vamos a basarnos solamente en concreto. En concreto hay 4 sistemas estructurales, pero uno de esos es muy especial, que es el muro de utilidad limitada. Con lo cual solamente 3, ¿no? Solamente 3 vamos a hacer. Entonces, el R sub 0 es un sistema, el R sub 0 depende del sistema estructural, pero no pierdan de vista que si ustedes están diseñando un pórtico de acero o de madera, el procedimiento es el mismo. Lo único que va a cambiar es que tendrán que especificar o ver un poco más el R sub 0 para ese material. Entonces, el sistema estructural va a ser así. Van a ir a la fórmula acá. Acá, tabla 7. Entonces, la tabla 7 me habla de algunos sistemas, ¿no? A ver, en acero me habla de pórticos especiales, intermedios, ordinarios, entre otros. ¿Ya? La palabra especial para los gringos o para los americanos es sísmico. ¿Ya? Así que si es que nosotros hacemos la compatibilidad con una norma americana, siempre tomamos muros especiales, pórticos especiales o dual especiales. Ya. Concreto armado, que es lo que nos compete a nosotros, pórticos dual y muros estructurales. Muros de utilidad limitada lo vamos a mencionar como teoría, pero no lo vamos a hacer, ¿ya? Los muros de utilidad limitada son esos edificios de 7, 8 pisos, que son solamente losas macizas de 12 o 13 centímetros y full muros delgados de 12 o 13 centímetros. No tiene columnas ni vigas. Muy empleado en edificios de vivienda, que vienen hasta 7, 8 pisos. De repente alguno vive en alguno de esos o conoce. Esos son muros de utilidad limitada. Entonces, su caso especial lo vamos a ver ya, este muro de utilidad limitada con mayor detalle después del parcial cuando la exposición de la norma. En principio vamos a fijarnos en pórticos iguales muros. Entonces, pórticos
dual y muros. Si es pórticos, el R sub 0 es 8, si es dual, el R sub 0 es 7, y si es muros, el R sub 0 es 6. ¿Ya? A ver, en su trabajo, vamos a ver. Pórticos es que solamente tiene columnas y vigas. ¿Ya? Que tiene columnas y vigas, ya conforme yo voy agregándole placas puede ser dual o muros. Sin embargo, no es que solamente hay la presencia, sino es cuánto de la cortante en la base se divide hacia las columnas y se divide hacia los muros. ¿Ya? Esa es la verificación del sistema estructural. ¿Ya? La verificación del sistema estructural. Entonces, acá sí me voy a permitir abrir, la diapo de la norma que voy a hacer después del parcial, solamente para mostrarle una sola diapositiva. ¿Ya? Entonces, en este caso sería así. Esta es la diapo que vamos a hacer del parcial, son 150 páginas, creo, 150. 152. He colgado, como les dije en la clase pasada, exposiciones de Muñoz y demás sobre la norma. Se basan en esas diapositivas también, si quiere alguno lo puede ir viendo. Y acá, justo, miren, justo lo que quiero. Sistemas estructurales. Entonces, pórticos, como dice su nombre, y se puede entender, la mayoría es de columnas y vigas. Muros, lo pueden entender, hay varia densidad de muros o presencia de muros, ¿no? Pero la clasificación o la forma de verificar es esta. No es solamente que haya, sino cuánto de la cortante basal se va. Entonces, este B, aunque engañe la perspectiva, está en la base, en el nivel 0. ¿Ya? Eso es lo que vamos a poner en la base. Nosotros, por estático dinámico, vamos a ver ese cortante basal. Una vez que ustedes saben ese cortante basal, van a ver, y le hago un corte acá, cuánto esa cortante, y esto lo van a hacer para signo en X y para signo en Y. Acá le estoy explicando en una dirección, nada más. Entonces, con lo cual quiere decir que el sistema estructural puede ser dual en X y puede ser muros en Y. O sea, no tiene que ser en cada dirección el mismo, puede ser independiente. Las cortantes que ven acá son BC de la columna y BM del muro. Entonces acá en la columna BC1, BC2, ¿no? BM1, BM2. Cada una parte de esta cortante se divide un poco hacia una columna o hacia una viga. Con lo cual, del equilibrio, y eso es bien fácil mostrar, la cortante B en la base tiene que ser igual a la sumatoria de las cortantes de las columnas más la sumatoria de las cortantes de los muros. ¿Estamos? Simple. Ahora, en porcentaje, ¿cuánto se va hacia las columnas, sumando todas las columnas, y cuánto se va hacia los muros? Esa es la verificación que justamente va a determinar cuál es pórtico, cuál es dual y cuál es muro. ¿Ya? El porcentaje, lo que habla de porcentaje de B actuante, sería así. El porcentaje de B actuante en columnas sería lo que se lleva las columnas entre la cortante B y por ciento. ¿No? ¿Qué es lo puedes, ¿no? Si esto, por ejemplo, sale 20%, lo que se llevan los muros será 80%. Y de esa manera también se puede hallar el porcentaje de lo que se llevan los muros, ¿no? Y en ese caso será la sumatoria de BM entre B por 100. Entonces definamos en función de eso, de cuánto es el porcentaje que se llevan las columnas y cuánto los muros o placas, para ver qué es pórticos, qué es muros y qué es dual. Cuantitativamente así se define, ¿ya? Y eso es lo que tengo acá. Entonces esto se va a leer así. Por ejemplo, es de pórticos cuando, y fíjense que acá en este eje de la izquierda tengo porcentaje de columnas y en el eje de la derecha tengo porcentaje de muros. Uno hacia arriba y otro hacia abajo, es complementario, pues, ¿no? Decir que el 30% se lo llevan las columnas es lo mismo que decir que el 70% se lo llevan los muros, ya que la suma tiene que ser 100, pues, ¿no? Entonces, es de pórticos cuando las columnas se llevan más del 80%. Es lo mismo decir que cuando los muros se llevan menos del 20%. ¿Ya? Así se define una estructura de pórticos. Entonces, es de pórticos cuando este porcentaje que se llevan las columnas es mayor o igual que el 80%, que es lo mismo, por eso pongo O, que el porcentaje que se lo llevan los muros
es menor que el 20%. ¿Estamos? Ahora voy al otro caso. ¿Cuándo es de muros? Es de muros cuando el porcentaje que llegan los muros, el porcentaje que llegan las columnas es 30% o menos, que es lo mismo decir que los muros se llevan 70% o más. ¿Ya? Entonces, es de muros cuando el porcentaje de columnas se llevan menos del 30%, o lo que es igual que los muros se llevan más del 70%. Y el caso intermedio es dual. Quiere decir que dual es, un sistema dual es cuando las columnas se llevan entre el 80 y 30, o lo mismo que decir que los muros se llevan entre el 20 y 70. Es el caso intermedio. Ustedes del cálculo, obviamente, tienen que asumir algo al inicio del análisis, porque no tengo un computador en el cerebro para ver cuál es, ¿no? Algunas, si fueran todas columnas como en el ciclo pasado, le da el modelo preliminar todo columnas, no hay duda, y R sub 0 igual a 8. ¿No? En este caso, ustedes tienen solamente una placa en X. Así que, volviendo al caso de acá, ustedes tienen que asumir algo con cargo de verificación. Luego, cuando ustedes hallen sus cortantes, harán la verificación. Pero en principio, siguiendo la misma idea, para mi trabajo, con mi modelo preliminar, en Y solamente tengo columnas, ¿sí o no? Entonces en Y no hay duda. El R sub 0 Y es igual a 8. No necesito hacer ni un cálculo, ¿no? Solo columnas. 100% serán las columnas. Pero en X sí me queda la duda. Si en X puede ser pórtico o puede ser dual. Muro no creo, porque no solamente tiene un muro. ¿Es pórtico o es dual? ¿No? Entonces alguno podría ser, o podría como ser un R sub 0 X con 7 o 8. No sé. Tendría que ir. Ya ahí está el cada uno. Igual, todo esto después lo van a verificar, recuerden. Cuando hay la cortante basal lo van a verificar. Y si es que asumieron que es 7 y verificando le sale que es 8, bueno, tienen que correr de inicio para que todo. Por eso es que todo su cálculo tiene que ser iterativo, tiene que estar amarrado en Excel o en MATLAB, para que ustedes modifiquen un dato y todo corra de nuevo. ¿Sí? Eso es importante en este trabajo. Okay. Ya tengo el R sub 0. Ahora falta simplemente las irregularidades, ¿ya? Y esto vamos a comenzar a verlo en la parte teórica del miércoles, ¿no? Los miércoles tenemos que ver como parte práctica el análisis pseudo-tridimensional, ¿ya? Ustedes ya en su trabajo pueden ir calculando las rigideces, ¿no? Como hemos dicho. Entonces acá, ¿cuántas rigideces tendría que calcular? Del pórtico A, B, C, D, E, tendrían que hacer del 1 inclinado, del 2, del 3, del 4, 5 también. del 5, que es esto, y de este inclinado también podría ser uno solo. Ahí la única duda, si es que ustedes se ponen a pensar, es entre el eje 1, que es este inclinado, y el eje 2, ¿cuánto de esta placa se lleva esto y cuánto de esto? Para no duplicar la rigidez. Podrían considerar la mitad de rigidez para esto y la mitad para esto. Es como un criterio. ¿No? Ese es en el caso que tenga un elemento que amarra dos ejes. ¿Ya? Entonces, ya pueden ir avanzando los coeficientes sísmicos, que es bien simple, o sea, en una media hora se entendieron bien, hasta menos, y las rigideces por cada eje. Eso es lo que tendrían que ya ir avanzando. Y la clase del miércoles yo les voy a explicar el método pseudo-tridimensional, que es el método